Elementos de investigación, Unidad Didáctica 4, la recolección de información. En el plan de recolección de información cualitativa, la definición de la estrategia de muestreo y la selección de los participantes adquieren una importancia destacable. Estos, a su ritmo, se orientan por dos principios, el de pertenencia y de adecuación. La pertenencia tiene que ver con la identificación y logro del concurso de los participantes que pueden aportar la mayor y mejor información a la investigación de acuerdo con los requerimientos teóricos de esta última. La adecuación significa contar con datos suficientes disponibles para desarrollar una completa y rica descripción del fenómeno, preferiblemente cuando la etapa de la saturación se ha alcanzado. Esto es cuando, por ejemplo, pese a realizar más entrevistas o revisar todos los casos negativos identificados, no aparecen datos nuevos o distintos a los ya disponibles. Y en algunas ocasiones el investigador no estará en condiciones de determinar cuáles participantes podrían ser los apropiados para proporcionarle la mayor y mejor información que busca. Y en este caso, él o ella tendrán que acudir a una muestra voluntaria en la cual los potenciales participantes serán invitados a aportar la información de la que dispongan. Y dada esa situación y ante el muy probable evento de que algunos de los que se hayan ofrecido como voluntarios no manejen la información esperada para la investigación, se procede entonces a excluir del conjunto de registros elaborado la información suministrada por ellos, de tal manera que no se menoscabe la restante información que si hubiese resultado pertinente y con la calidad requerida. En cuanto al muestreo de lugares, situaciones o eventos para la observación, este siempre se regirá, además, por los principios ya enunciados de pertinencia y adecuación, por los de conveniencia, oportunidad y disponibilidad. Y hablemos un poco de estos últimos. La conveniencia se refiere a dos aspectos fundamentales. De un lado, a la elección del lugar, la situación o el evento que más faciliten la labor de registro y sin crear interferencias. Por el otro, a la adopción de una alternativa que le permita al investigador posicionarse socialmente dentro del grupo que busca analizar mediante una oportuna y bien definida ubicación mental y cultural, a través de la cual obtenga una comprensión clara de la realidad que está estudiando. Si nos referimos a la oportunidad, por su parte, la podríamos traducir en la expresión estar en el momento justo y en el lugar preciso. Y la disponibilidad se refiere al acceso libre y permanente a los lugares, situaciones o eventos que demanda la investigación. La técnica quizás más utilizada por la metodología cualitativa es la observación. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se habla de investigar mediante observación directa es de que lo que se observa son hechos tal como ocurren. Los acontecimientos que observamos tienen además la característica de ser, por así decirlo, naturales. Vale decir, no han sido sometidos a ningún tipo de manipulación, como lo es el observar a través de formular una pregunta estructurada o semiestructurada. Una distinción fundamental que diferencia las estrategias observacionales se refiere a la medida en que el observador será un participante en el escenario estudiado. Y en realidad la participación es un continuo que va desde la total inmersión en el escenario como un participante completo hasta la total separación del escenario siendo solo un espectador. Y en esta perspectiva hay que distinguir al menos entre dos tipos de observación. Directa, cuando la observación participante, donde simultáneamente a la observación de los acontecimientos se participa en ellos. Y la observación sistemática, donde uno se limita a la observación sin participar en los acontecimientos. Sin lugar a dudas, que la observación participante ha sido la técnica más utilizada por los metodólogos cualitativos, pero de mucha utilización es la entrevista, no estructurada, donde el investigador se permite trabajar con solo una guía,
dando margen de expresión a los entrevistados. En la práctica, los observadores participantes rara vez son solo observadores, sino que también utilizan la entrevista no estructurada en el curso de la investigación. Además de la observación participante y la entrevista no estructurada, la técnica de la historia de vida es a menudo utilizada en investigaciones cualitativas. En la historia de vida, el investigador trata de aprender las experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que esa persona aplica a tales experiencias. Implica la reconstrucción de episodios significativos de la vida de uno o más individuos. Las fuentes de información son muy variadas, pero básicamente se utilizan diarios de vida y autobiografías, o bien el investigador le pide a la persona entrevistada que reconstruya aquellos episodios de su vida considerados básicos. Un ejemplo clásico es Luis, en 1961, con Los hijos de Sánchez, un estudio sobre una familia y sus experiencias como miembros de una población mexicana pobre, o la obra de Zanieski en 1918, donde a través del análisis de las cartas enviadas a la tierra natal se estudian las condiciones de adaptación de campesinos polacos en Estados Unidos. Finalmente, debe destacarse el grupo de discusión, una técnica ampliamente usada en la actualidad, esencialmente una forma de entrevista no estructurada con varios sujetos a la vez. El grupo de discusión se estructura en torno a ciertos tópicos claves de discusión. Tendría la ventaja, según sus impulsores, de traer a la superficie las diferencias entre los participantes y las contradicciones entre sus réplicas, una forma de obtener las significaciones que existen detrás de las opiniones dadas en el grupo. La observación participante surge como una alternativa distinta a las formas de observación convencional. Su diferencia fundamental con el anterior modelo de observación estriba en una preocupación característica por realizar su tarea desde adentro de la realidad humana que pretende abordar, en contraste con la mirada externalista, las de formas de observación no interactiva. La observación participante es la principal herramienta de trabajo de la etnografía y se apoya para registrar sus impresiones en el llamado diario de campo. Esto no es otra cosa que un registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la vida del proyecto de investigación. La investigación participante emplea para definir el problema de investigación con referencia a la vida cotidiana de las personas una estrategia flexible de apertura y cierre. Esto quiere decir que puede comenzar con un problema general para más tarde definir escenarios específicos de análisis. O puede, en cambio, iniciar con un escenario cultural o una situación humana para que de allí generar problemas que se conviertan en objeto de investigación. En uno u otro caso, el estudio de los problemas depende de la forma en que las preguntas sean dirigidas, sean refinadas, elaboradas y focalizadas a través del proceso de recolección de datos. Y ganado el acceso físico y social al escenario de estudio, e identificadas también las situaciones a ser observadas dentro de dicho espacio, es necesario decidir qué fenómenos serán observados y analizados en tal situación. Y esto porque nunca será posible observar todos los escenarios o incluso todas las situaciones que son de interés dentro de un escenario determinado. Es así como aspectos de la investigación relacionados, por ejemplo, con la conveniencia y la oportunidad percibidas de esta, con la naturaleza y diversidad de los intereses de los involucrados y las propias habilidades que posee el investigador, influyen en las decisiones de qué observar, cuándo observarlo y de qué manera realizar la observación. En cualquier caso, sin embargo, las decisiones adoptadas deben ser sustentables o defendibles teórica y metodológicamente. Ligada al problema de la elección de los objetos de observación y reflexión, hay que involucrar la elaboración de los conceptos que tanto los actores sociales como el propio investigador construyen y emplean durante su proceso de interacción para describir o explicar las realidades socioculturales incluidas en los objetos de estudio abordados. Y esos conceptos se derivan de los significados de la gente que maneja para darle sentido a su existencia diaria. De acuerdo con los estudiosos sobre el tema, los conceptos son definidos fenomenológicamente
de lo que se deduce entonces que estos conceptos emergentes se identifican, porque la gente los usa y los nombra en situaciones concretas, como aquellas que capta el investigador a través de la observación o la entrevista. El concepto de cuaderno de campo está históricamente ligado a la observación participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de campo donde se anotan las observaciones o las notas de forma completa, precisa y detallada. Los consejos prácticos sobre cómo realizar el cuaderno de campo son abundantes en la literatura. En este sentido, algunos autores, como Poupart, recomiendan el clásico sobre etnografía de Hammersley y Atkinson como guía en el proceso de elaboración del cuaderno de campo. En algunas ocasiones, el observador participante debe recurrir a tipos de muestreo específico, como cuando el fenómeno de interés está oscurecido, oculto o encubierto desde el punto de vista de un observador externo. Y entonces se tiene que acudir al muestreo, bola de nieve. La idea básica de este tipo de muestreo está en iniciar la obtención de información a partir de un caso conocido y a través de este lograr la identificación y realización de otros casos diferentes para la observación. Como su nombre lo indica, los casos que ilustran el fenómeno objeto de observación tienden a crecer mediante esta estrategia de muestreo. Muchos estudios sobre crimen y desviación social han empleado este tipo de procedimiento. Y algunos ejemplos de ellos son los estudios realizados sobre mujeres de la calle, sobre bandas juveniles o sobre portadores del HIV. También un buen ejemplo de la selección de un tema de investigación a partir de un fundamento teórico es el cual, a través de la observación participante, se indaga sobre los significados de la muerte. El foco específico de esta investigación fue conocer qué decisiones se hacían en el momento, el lugar y las condiciones en que una muerte ha ocurrido. Y para ello el investigador incluyó en el análisis un número limitado de escenarios donde el fenómeno podía ser observado, como hospitales, escenas de accidentes y enfermerías, entre otros. La validez y la confiabilidad de la observación participante pueden establecerse a través de procedimientos y estrategias como los que podemos enunciar, como es el chequeo mediante múltiples procedimientos y formas de evidencia, tales como contacto con la experiencia directa y la observación, la realización de diversas formas de entrevista y apoyos de distintos informantes, también el empleo de artefactos y diversos documentos. Preguntarse qué tan eficaces o no fueron o son los procedimientos que el investigador anticipó para acceder al mundo interno de los participantes o actores, describir y discutir completamente los procedimientos adoptados para recolectar la información, poner a disposición de otros interesados la discusión explícita y detallada de los procedimientos de estudio, de modo que los mismos puedan ser objeto de debate y prueba a través de la lectura de informes finales, y probar los conceptos importantes identificados o elaborados en el curso de la investigación contra su uso actual en la vida cotidiana de los actores sociales involucrados. Es difícil imaginar una prueba más severa de la precisión o dependencia de una idea que la de pasar la prueba del uso en la vida cotidiana. Y otra dificultad en relación a la validez de las respuestas reside en la naturaleza de la ligazón entre la información que dispone el investigador cualitativo y la elaboración de esa información con el objeto de presentarlo a una audiencia académica. Habría que reconocer que aquí se está frente a una interpretación de la interpretación que hace la gente. Así, la presentación del punto de vista de los sujetos puede ser vista como comprendido en tres elementos. Uno es la manera en que los sujetos ven el mundo. El otro elemento es la interpretación del investigador de cómo ellos ven el mundo. Y en tercer lugar, la construcción del investigador cualitativo de su interpretación del punto de vista de los sujetos para ser transmitida al mundo intelectual del investigador. La entrevista es un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas. Tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista se establece siempre entre alguien que cumple el rol de entrevistador y alguien que cumple el rol de entrevistado o aquel que responde a las preguntas. La entrevista individual estructurada
Esta es la más convencional de las alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario guía que se sigue en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta, aún en su orden de formulación. El cuestionario cumple varias funciones. Su primer papel es asegurar que el investigador cubra todo el terreno, es decir, todo el tema, en el mismo orden para cada entrevistado, preservando de manera consistente el contexto conversacional de cada entrevista. La segunda función es cuidar el itinerario requerido para mantener la distancia con el entrevistado. La tercera función consiste en establecer los canales para la dirección y delimitación del discurso. Y por último, permitir al investigador prestar toda su atención al testimonio de su entrevistado. En resumen, el cuestionario busca proteger la estructura y objetivos de la entrevista en una forma tal que el entrevistador pueda atender de manera inmediata y sin perder el hilo de la conversación tareas que surjan contingencialmente en el desarrollo de la entrevista, tales como revisar el funcionamiento de la grabadora o resolver algún asunto breve ajeno a la charla en curso, los cuales requieren de la atención momentánea del investigador. El enfoque cualitativo con que se asume este tipo de entrevista abre la oportunidad para que, con cada una de las respuestas a las preguntas del cuestionario, se exploren de manera inestructurada, es decir, no preparada, pero sí sistemática, aspectos derivados de las respuestas proporcionadas por el entrevistado. Y para efectos del análisis, no basta solo con registrar las ideas, sino que también se requiere examinar el contexto en que esas ideas aparecen. Y este contexto se identifica principalmente por una manera de hablar. En la entrevista individual en profundidad, este es el instrumento preferido y diríamos básico de la investigación enfocada desde la teoría fundada y al igual que el de las teorías e historias de vida. Por lo general, su empleo implica la realización de varias sesiones con la misma persona. Se comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, la cual parte de una pregunta generadora, amplia, que busca no sesgar en primer relato, que será el que servirá de base para la profundización ulterior. Se considera que tal sentido, que la propia estructura con que la persona entrevistada presenta su relato, es portadora en ella misma de ciertos significados que no deben alterarse con una directividad muy alta particularmente, y lo repetimos, el comienzo del proceso. Es este el comienzo, ¿no? Durante la elaboración del diseño del estudio, se decide el método y los procedimientos o técnicas de generación de información, así como los escenarios a observar y la forma de acceder al campo. Si entendemos por campo el lugar donde se encuentran los expertos, la comunidad o contexto de estudio, el acceso constituye el eje central para poder obtener y generar información. Y generalmente a las personas que nos permiten este acceso se les denomina informantes claves y porteros o facilitadores. La definición de informante clave y portero depende de la posición epistemológica y teórica del investigador. Así, en el momento que tomamos como modelo naturalista, el informante es una persona capaz de aportar información sobre el elemento a estudio y constituye un nexo de unión entre dos universos simbólicos diferentes. El portero, además de ser un informante clave, es una persona que nos sitúa en el campo y nos ayuda en el proceso de selección de participantes en el caso de realizar entrevistas o grupos focales. Y ambos conceptos también provienen de la etnografía, siendo el portero la persona que facilitaba la entrada y el informante clave la persona que completaba la generación de información de la observación participante mediante entrevistas informales. Por lo tanto, los porteros e informantes claves son personas que permiten a los investigadores cualitativos acercarse y comprender en profundidad la realidad social a estudio. Otro elemento importante a considerar es la selección de participantes. ¿A quiénes y a cuántos participantes seleccionar?
Se trata de decisiones muestrales tomadas en parte al proyectar el estudio y en parte complementadas durante el trabajo de campo. Existen diferentes estrategias de captación de porteros e informantes, así como diferentes formas de acceder y seleccionar a participantes. Todas ellas pueden ser válidas siempre que los autores describan detalladamente el proceso, permitiendo al lector la comprensión e interpretación de los resultados.